Ella es gerente regional de programas de transformadores de género e influencia de la ONG Plan Internacional. Se impulsa un observatorio regional sobre violación de derechos contra niñas y adolescentes. Qué importante iniciativa esta realmente para reducir lo que es otra pandemia, en realidad, si es que podemos llamarla así. Señora Alarcón, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, los detalles de esta iniciativa. Buenas noches. En primer lugar, agradecerles el espacio. Para nosotros como Plan Internacional, este observatorio es importante, pero es más importante en la medida en que se conozca y se use. Se ha pensado para que sea una herramienta que le pueda servir a todo tipo de públicos. Entonces, agradecerles el espacio porque es precisamente a través de que se conozca y se use que va a ser realmente valioso. Como usted decía, es un observatorio que recoge datos de la situación de niñas y adolescentes en 13 países de nuestra región a través de fuentes oficiales. O sea, somos conscientes de que existen múltiples fuentes, pero sí hemos querido hacer un esfuerzo muy fuerte de recopilar las fuentes oficiales, es decir, institutos de estadística, ministerios de salud, ministerios de entidades de justicia, para dar acceso al público en general a las cifras oficiales de cuál es la situación exacta que sufren las niñas y adolescentes en lo que tiene que ver con el embarazo infantil forzado, es decir, aquellas niñas que son víctimas de violencia sexual y producto de esa violencia sexual quedan embarazadas, también el embarazo adolescente, que es el que se produce en niñas de 15 a 19, los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados que se dan en nuestra región, que pensamos que eso es algo que acá no se da tanto, pero las cifras son alarmantes, y la violencia basada en género contra también las niñas y adolescentes, con un énfasis también muy fuerte en visibilizar la violencia sexual y la violencia física que ya se da contra las niñas, que se da desde la infancia. Entonces, es este esfuerzo por llevar estos datos oficiales y hacerlos accesibles al público en general para que se vea esa situación exacta, porque son datos que han estado ahí siempre, pero por un motivo u otro no los hemos querido mirar. Entonces, queremos hacer este esfuerzo para visibilizarlos y contribuir a promover este tipo de debates y que la gente sea consciente de esta situación. Uno de los indicadores que usted señala precisamente, bueno, todos los indicadores preocupan en el Perú, pero uno es particularmente dramático, que es el del embarazo adolescente, que es en realidad una situación que, como usted señala, está debajo de la alfombra y no puede seguir así. Es una situación donde el Perú realmente está incluso a la saga de la región. ¿Qué nos puede, por favor, decir al respecto? Yo ahí le diría que son dos alfombras y que tenemos que considerarlo como dos alfombras, porque uno es el embarazo adolescente, que efectivamente es preocupante. Estamos hablando de casi 50.000 niñas entre 15 y 19 años que fueron madres en el último año, pero hay otra alfombra todavía más gruesa y que nos cuesta todavía más levantar, que es el embarazo en niñas menores de 14 años. Estamos hablando que en el 2020 alrededor de 1.200 niñas se quedaron embarazadas menores de 14. Todos estos embarazos son producto de la violación sexual y esa es la alfombra que tenemos que levantar. No estamos hablando de relaciones consentidas, no estamos hablando de falta de acceso a métodos, no, estamos hablando de violencia sexual. Y eso es de las cosas que queremos poner encima de la mesa y que queremos diferenciar muy claro de no son las mismas causas ni consecuencias del embarazo adolescente que las causas y consecuencias del embarazo infantil forzado en niñas menores de 14 años. Y efectivamente la situación esa es para preocuparse. Y implica políticas totalmente distintas. Una son políticas más de derechos sexuales y reproductivos, educación integral en sexualidad, acceso a la planificación familiar, y otras son políticas de prevención de la violencia sexual. Ahora, en el segundo caso que usted señala, también lo que se conoce lamentablemente es que en un porcentaje alarmantemente alto las violaciones vienen por el lado del círculo cercano, ¿no? Exacto, sí. En los casos en los que hay datos, desgraciadamente, una de las conclusiones a las que hemos llegado con este observatorio es que no siempre hay los datos que necesitaríamos tener para poder analizar bien las situaciones, pero en los casos donde hay datos
Por ejemplo, en Colombia sí podemos ver datos muy detallados públicos de quién es el perpetrador, y en Colombia vemos que el 84% de los perpetradores son del entorno cercano a las víctimas. Entonces sí, es gente de su familia, gente de su entorno más cercano. Entonces ahí es donde está el problema en esos casos. Rápidamente, y siempre pues en el Perú lo que falta es buena data y buena información, ¿no? Es algo que lamentablemente se repite. Pero para finalizar, en términos ya de lo que es el reforzamiento de lo que tiene que ser el enfoque de género, porque esto nos lo demuestra y nos lo recuerda en tiempos en los cuales ciertos sectores políticos parecen olvidarse, me imagino que se refuerza ese mensaje. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se expresa? Por ejemplo, es importante, y ahí está el dato de violencia sexual. Normalmente cuando uno habla de violencia basada en género, automáticamente se le viene a la cabeza la imagen de una mujer. La violencia sexual en Perú, en un 70% de los casos, es contra niñas menores de edad. Entonces, desde la infancia es desde donde se están produciendo ya las discriminaciones basadas en género, y las niñas ya están creciendo en esos entornos donde se les discrimina y se les violenta por ser niñas. Y es importante ver los datos, pero también es importante ver que detrás de cada dato hay una niña, y cómo a través del trabajo también que hacemos con muchas niñas, ellas nos dicen que eso ya de entrada está impactando en su salud mental. El crecer en ambientes donde se les discrimina, el crecer en ambientes donde se ven forzadas a matrimonios y uniones, donde se les violenta, hace que crezcan con problemas de salud mental que les van a acompañar el resto de su vida. Entonces, el enfoque de género va desde la infancia. El enfoque de género es algo que vamos aprendiendo desde la infancia, y eso es de lo que también queremos enseñar a través de los datos, enseñar a través de la evidencia. Muy bien, Amalia Alarcón, gerente regional de programas transformadores de género e influencia